Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando mucho. Cuando hablamos de adolescencia, recuerden siempre que lo que un adolescente va a estar peleando consistentemente va a ser ese derecho a tomar decisiones. Si están en la primera etapa de la adolescencia, que es entre los 12, 14 y los 16 aproximadamente, se va a llevar al extremo ese deseo por tomar decisiones y prácticamente lo que va a estar pasando es querer tomar decisiones y pelear por ellas prácticamente en muchas cosas, hasta en cosas tan simplistas como si se bañan en la noche o en la mañana, si se visten de tal o cual manera, si tienen o no hambre a la hora que queremos, o son los horarios en los que siempre se desayunaba, se comía o se cenaba, si tienen hambre o no, si les gusta o no lo que nosotros sabíamos que siempre gustaba o no gustaba, porque ahora va a resultar que lo que tú sabías que le gustaba, pues a tu hijo nunca le había gustado y se lo comía porque tú habías decidido que le gustaba, pero la realidad es que ya no, y ya se cansó de concederte ese derecho de saber qué le gustaba y qué no. Y por cosas muy bobas van a estar teniendo diferencias de opinión. Ya para la segunda parte de la adolescencia, el tema ya se vuelve un poco más razonable. Y si manejaron bien los papás cómo era el tema de la primera etapa de la adolescencia, normalmente ya para la segunda etapa ya no va a haber tanto conflicto. Así es que hay que tener paciencia para poder ir llevando la situación de la mejor manera posible. Fíjense que el cuerpo, al ser nuestra imagen ante los demás, al ser esa parte con la que nos relacionamos siempre, no importa la edad que tengamos, niños, adolescentes, adultos, es esa parte con la que y de la que siempre vamos a tener una opinión. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Y cómo es la relación que tienes con el cuerpo de los demás? ¿Te comparas con frecuencia? ¿Qué opiniones tienes con respecto a tu propio cuerpo y al cuerpo de las personas con las que te relacionas más frecuentemente? ¿Qué tipo de comentarios haces? A veces verbalmente, expresamente, pero otras veces solamente los piensas. ¿Tiendes a devaluar el cuerpo de otros? Y especialmente, ¿qué pasa con el cuerpo de tus hijos? ¿Haces comentarios desafortunados alrededor del cuerpo de tus hijos? ¿Haces diferencia de cómo te relacionas con el cuerpo de tus hijos varones en comparación con el cuerpo de tus hijas? Porque a veces nos relacionamos única y exclusivamente con el defecto del cuerpo, pero pocas veces hacemos comentarios agradables sobre el cuerpo tanto nuestro como del cuerpo de los demás. ¿Y en qué línea van? ¿Solamente cuando adelgaza el cuerpo es cuando haces comentarios agradables? ¿O cuando el cuerpo engorda es cuando te quedas mucho tiempo pensando en el cuerpo? Fíjense que esos temas importan e importan mucho, porque a veces eso es lo que hace que transmitamos la sobreimportancia del cuerpo y nos olvidamos de otros valores. ¿Cómo haces tú con eso? Fíjense que a veces estamos demasiado preocupados, y quizás de eso tengo yo la culpa, porque estamos demasiado preocupados por las reglas en relación a nuestros hijos. Pero si ponemos atención en qué reglas como adulto tú respetas, ahí ya nos empezamos a resbalar. ¿Cuáles son las reglas que tú sí respetas? ¿Cuáles son las reglas que por ser adulto consideras que no tienes por qué seguir? Y que además, si no las sigues, no tienes por qué respetar las consecuencias. Te las puedes brincar. ¿Por qué? Porque tú eres el papá, porque tú eres la mamá. Pero tus hijos sí las tendrían que seguir. E incluso como eres el papá o eres la mamá, le das permiso a tu hijo de brincarse
las consecuencias de la regla. Y muchas veces eso pasa, por ejemplo, cuando le estás enseñando a lo mejor a manejar a tu hijo y le dices, no hombre, pásate este alto, no importa. O cuando tu hijo llega más pequeño de la escuela y la escuela le puso alguna consecuencia y le dices, tu maestra o tu maestro está loco, no le hagas caso. No importa, si te regañan, no pasa nada. Y es frecuente que porque la regla nos parece una tontería, nosotros damos permiso, aunque la regla no la hayas instituido tú. ¿Te identificas con esto? Cuando estamos por formalizar una relación de pareja, hablamos muchas veces de todo lo que soñamos, de toda esta parte romántica de la vida, pero a veces hablamos muy poco acerca de qué va a pasar cuando seamos padres. Y asumimos que vamos a pensar igual sobre la educación de los chicos que vamos a tener, ya sea uno o más, no importa. Y cuando los tenemos, o lo tenemos, la tenemos, resulta que nos percatamos que somos muy diferentes a la hora de tener a esos hijos. Que resulta que uno de los dos no tiene las prioridades que el otro tiene, que uno de los dos considera que la educación de los hijos tendría que empezar mucho más grande porque tu hijo es chiquito. Y entonces el hijo nació para ver reflejado en ese hijo todo lo que yo no tuve, darle todo lo que yo no tuve, hacer con él lo que yo quiero porque es el muñequito de mi casa, y el otro piensa que hay que educarlo desde un inicio, y entonces uno se vuelve el más rígido de la casa y el otro el más consentidor. Y todo lo que se llevaban muy bien como pareja empiezan a ser los grandes pleitos en la relación. Nunca se les ocurrió que había que platicarlo. Así es que sí, es un tema que las parejas necesitan hablar antes de tener al bebé. Ustedes me dirían, bueno, ¿y cómo hablo con mi pareja antes de tener hijos? No nada más de cuántos queremos, cuántos estamos en posibilidad de mantener, sino de cómo educar. La inmensa mayoría de las veces cuando viene una pareja a mi consultorio, lo primero que dicen es que él viene de una educación muy distinta a la mía. Y al revés, ¿no? Y mira qué bien salí, y mira qué bien salió. Pero más allá de cuántos hijos querríamos tener, no se preguntan qué pensarías y cómo te gustaría educar. Y sí, hay muchas formas distintas de educar y podemos llegar a la vida adulta bien. El tema es con qué estamos de acuerdo y con qué no estaríamos de acuerdo. ¿Cuándo empezaríamos a educar? ¿Quién tendría el derecho o más derecho a tomar ciertas decisiones? ¿Qué creemos que deberíamos de hacer ante ciertas circunstancias que se presenten? ¿Qué tipo de escuela querríamos para la educación de nuestro hijo? ¿Cómo o de qué manera vemos su primer año? ¿Qué tanto consideraríamos que él se tendría que involucrar en las tareas básicas del inicio? Si ella está de acuerdo en amamantar una vez que nace el bebé o no. Hay mujeres que deciden que amamantar no es lo que esperan, pero sí sacarse la leche y darla porque están de acuerdo en el proceso de los beneficios que tiene la leche materna. En fin, hay un montón de cuestionamientos. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? Y empezar a pensar en los principios esenciales, porque resulta que cuando llega el primer niño, de pronto los papás descubren que el papá pensaba que esas eran las labores exclusivas de la mujer y que el hombre iba a ser el proveedor. Desde algo tan básico como eso, nunca se habla. ¿Estás en ese periodo de la vida? Plantéatelo. Y bien, con esto llegamos al final del programa. Espero que sigan viviendo un día de familia y nosotros nos escuchamos mañana aquí en Más de Chayo Contigo. Disfruten de esta semana corta, nos escuchamos mañana y coman rico. Audiocentro.